Le damos la bienvenida a este segundo encuentro según San Marcos, organizado por la Arquidiócesis de Rosario, la Comisión de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso y por la animación bíblica de la pastoral. Una alegría compartir estos momentos de encuentro. Le damos la palabra a Monseñor, que va a presentar a los expositores. Buenas tardes a todos, queridos amigos y amigas que nos están siguiendo en esta iniciativa de la Comisión de Ecumenismo de la Arquidiócesis de Rosario. Tengo el honor de presentar a los expositores, a la expositaria y al expositor, sobre la figura de Jesús en el Evangelio de San Marcos. Realmente creo que es un hermoso tema, ya que toda la Escritura nos habla de Jesús, ¿no? Todas las palabras dicen una sola palabra con mayúscula, y quien no conoce las Escrituras no conoce a Jesús. Así que la verdad que nos ayudará ciertamente la exposición de estos hermanos nuestros a penetrar un poquitito más en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que, como dice el mismo Evangelio de Juan, ¿en qué consiste la vida eterna? En que te conozcan a ti, Padre, y a tu enviado Jesucristo. Por eso tengo el gran gusto de presentar a la presbítera Mariel Pons, de la Iglesia Metodista Argentina. Ella es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Cuyo y tiene el bachillerato superior en el ICEDET, que es el Instituto Superior de la Iglesia Metodista, donde se forman todos los pastores y los teólogos allí. Actualmente está a cargo de la Comunidad de la Boca, es profesora de Biblia en San Pablo y también forma parte de diversos espacios ecuménicos y de diálogo interreligioso. Y además es mamá de 3 hijos, Rocío, Pedro y Tobías. Y bueno, el otro expositor, el padre David Rogani, de nuestra arquidiócesis, del clero de nuestra arquidiócesis, nacido en 1973, cuenta con 47 años, hizo sus estudios primarios en la Escuela Parroquial Santa Lucía, luego entró al Seminario Menor, arquidiocesano de Rosario, allí hizo todo el Seminario Mayor, hizo el Seminario Menor y Mayor, y se ordenó de sacerdote el 8 de julio de 1999. Ejerció pastoralmente los cargos de vicario parroquial en diversas parroquias, y lo mismo el cargo de párroco en varias parroquias. Actualmente es párroco de la parroquia San Antonio de Padua y de la localidad de San Lorenzo. En el orden académico obtuvo la licencia en teología con especialidad en la Sagrada Escritura por la Universidad Católica Argentina, graduándose en el año 2019 con un texto del Evangelio de San Juan, el odio del mundo a los discípulos de Jesús. Y también, antes fue profesor de Ciencia Sagrada y Filosofía y bachiller de Teología. Así que presentados los 2 expositores, le doy la palabra entonces a la presbítera Mariel para que ella comience con su exposición y podamos así ser iluminados y ayudados en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Muchísimas gracias, Monseñor, muchísimas gracias por la invitación. Un placer, un privilegio compartir a través de los dispositivos virtuales en este tiempo de pandemia el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Marcos. Permítanme comenzar con una pequeña anécdota. El impacto de la pandemia del año pasado nos obligó desde todas las iglesias de las comunidades a buscar maneras alternativas de compartir la palabra, de compartir las celebraciones. En el caso de la Comunidad de la Boca, comenzamos primero por WhatsApp y luego instrumentalizamos, con todo lo que acarrió, la posibilidad de los encuentros por Zoom. En nuestra comunidad hay una mujer que se llama Betty. Creo que en todas nuestras comunidades hay una Betty. Esas mujeres que son pilares de las iglesias, que se ocupan de las flores, que preparan a los chicos para la comunión. Ella es una señora ya muy grande y está con un deterioro cognitivo muy importante. Y en el primer Zoom que tuvimos, una de sus hijas la llama por teléfono para ver si ella había entendido algo
de lo que había pasado ahí viéndonos en estas ventanitas que se han incorporado a nuestra vida. Y Betty le dijo a su hija, qué lindo que es que cuando no podemos ir a la iglesia puede venir a nuestras casas. Mi propuesta humildemente para compartir en esta tarde en torno al Evangelio de San Marcos es teniendo esta imagen, esta metáfora de Betty en mi pensamiento y hacer un recorrido sobre las casas que habitó Jesús en el Evangelio de San Marcos. Las casas, los espacios habitables, entendidos como los marcan los textos del Antiguo Testamento, como los espacios de cuidado, como los espacios de nutrición, como los espacios en donde pasa la vida, en donde pasa la vida cotidiana, en los cuales somos habitados por el Jesús de la vida. La primera casa que nos ofrece el evangelista, el Evangelio de San Marcos, es la buena noticia. Estamos bajo este paraguas. Todas las casas, todo lo que vamos a recorrer a partir de ahora, están bajo la buena noticia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Absolutamente nada escapa a la buena noticia. Esta primera casa, la palabra como el espacio en el cual habitamos, somos habitados, somos invitados, invitadas para habitar. La segunda casa que aparece el Evangelio de Marcos coinciden casi todos, que es el primer evangelio, es el evangelio más corto. Comienza con la descripción acerca de la vida de Juan el Bautista. Y es interesante, porque la Biblia detalla, con detalle, valga la redundancia, cómo se viste Juan el Bautista, qué come San Juan Bautista, pero no dice dónde vive. Entendemos que vivía en una comunidad al lado del Jordán, seguramente, pero es el ámbito del desierto. Desde ese ámbito de desierto, tan rico para nuestra vida, este espacio de tanta riqueza en el texto del Antiguo Testamento, es la primera invitación. Los espacios que habitamos en cada uno de nuestros desiertos, no como espacios asolados, sino los espacios en los cuales nos encontramos. A nosotros, a nosotras mismas nos encontramos con nuestro Dios. El segundo espacio habitado por Jesús es en el bautismo, en el río Jordán, donde Jesús es habitado por el Espíritu Santo, y su primera casa, luego de su bautismo, va a ser justamente el desierto donde va a confrontar los anhelos de su corazón, el proyecto de su vida, la obediencia al Padre para cumplir su propósito. Los desiertos como espacios que nos dan la posibilidad de encontrarnos en la intimidad con el Dios de la vida, que nos habla, que nos nutre, que nos alienta. Una vez vuelto del desierto, y acá vuelvo a la figura de Betty, una de las primeras cosas que hace Jesús es ir a la sinagoga, en donde realiza el primer milagro que nos relata el Evangelio de Marcos, donde no es del todo comprendido, donde las personas se sorprenden, y de ahí, de la sinagoga a la casa. A la primera casa, a una casa, podríamos denominarla una casa de sanidad. La casa de Pedro, donde está su suegra enferma. En este ámbito de la casa, el toque de Jesús, que en el Evangelio de Marcos restaura
a la suegra de Pedro para que ella pueda comenzar a servirle. Cuando yo era chiquita, siempre asociaba esta imagen a una imagen de mi mamá, que muchas veces a una enferma se levantaba para atender a la familia. Es interesante. El verbo que es utilizado del servicio es el servicio que excede al ámbito doméstico. El servicio en el cual va incluida la idea del seguimiento a nuestro Señor Jesucristo. Servicio y seguimiento. La suegra de Pedro es sanada para servir. Cada una de nuestras vidas, en nuestras casas, son restauradas, son sanadas con el propósito de servir al Señor de la vida. Ahí Jesús en ese día, luego de esta primera visita a la casa de Pedro, sale al mar, vuelve, y voy rápidamente a través del Evangelio al capítulo número 2 del Evangelio de Marcos, donde nos encontramos con una casa de sorpresas. Esta imagen de los amigos que llevan a su amigo paralítico, que no pueden llevar a Jesús, que está en una casa totalmente repleta de gente, y que no se les ocurre mejor idea que para llegar a Jesús romper el techo de la casa. Uno se puede imaginar que luego de que la persona es sanada, que va con su camilla a cuestas porque ya no la necesita, la alegría de sus amigos, el testimonio de lo que ha acontecido, y uno se puede imaginar a los dueños de esa casa quedándose a mirar el techo roto. Cuando hablamos de nuestra fe, hablamos de los pilares que conforman nuestra fe. De una forma u otra, todas nos movemos en los ámbitos conocidos y habitados de nuestra espiritualidad, de nuestra fe. Pero la sola presencia de Jesús en nuestras vidas, en nuestras casas, de cierta forma hace que se reconfiguren. El techo ya no está. Ya podríamos decir, simulando una metáfora de la actualidad, o de algún dibujo animado, el cielo va a ser el límite. A esa persona que acogió a Jesús, los límites de su casa, los límites de sus espacios habitables fueron conmovidos y fueron transformados. Invariablemente pasa lo mismo con cada una de nuestras vidas. Y nos vamos rápidamente al versículo número 13, en otra casa también muy conocida en los evangelios, la casa de Leví, donde Jesús es confrontado justamente por compartir con gente con la cual, según los cánones culturales de la época, no le correspondían al Hijo de Dios. Y en esta casa, donde él manifiesta la forma de vivir los vínculos de la fe desde la empatía, el establecer nuevos vínculos, alejándonos de la soberbia. No he venido, dice ahí nuestro Señor Jesucristo, para los sanos, sino para los enfermos. El reconocernos que necesitamos de su presencia, el reconocer que necesitamos en cada uno de nuestros ámbitos establecer relaciones sanas de habitabilidad en nuestro mundo, reconocer que necesitamos reestructurar los vínculos del buen trato, de la empatía, de la solidaridad, de la justicia, de por un minuto ponernos y pensar en la vida del otro y de la otra. Y de la casa de Leví, Jesús se va a su amado mar de Galilea, y nos encontramos con una casa en el mar.
Estamos siempre acostumbradas a leer en los evangelios aquellas escenas en donde Jesús y su relación con el mar de Galilea, en tanto de siempre de actividad, cuando pide que lo suban en una barca para alejarlo de la orilla, para que las personas lo puedan escuchar, cuando calma la tempestad, cuando calma los vientos, cuando se acerca Pedro caminando sobre las aguas. Pero Marcos nos ofrece un detalle interesante en el capítulo número 3, en el versículo número 9. Yo estoy siguiendo la versión de la Biblia Reina Valera de los 60. En el contexto de la multitud que lo sigue, Jesús dijo a sus discípulos que le tuvieran siempre lista la barca, a causa del gentío, para que no lo oprimiesen. Creo, y a lo mejor puedo equivocarme, es el único texto en el que Jesús hace referencia a cierta propiedad material, y hace referencia a una barca. Tengan siempre lista la barca, a causa de la opresión. Cuesta imaginarse que Jesús esté, en el Evangelio de Marcos, que Jesús se esté quejando de las personas que lo oprimen. No lo entiendo así, pero sí entiendo también en este Jesús que nos revela San Marcos, la fragilidad de Jesús frente al sufrimiento humano. Uno podría pensar, ¿lo oprimían únicamente porque lo empujaban, porque lo querían tocar, por las multitudes que se reunían al lado de él? O como va a decir en un texto más adelante, la opresión de sentir que su pueblo estaba como ovejas sin pastor. Y uno no puede dejar de sentir en aquellas cosas que nos oprimen en este tiempo, que oprimen nuestra vida ante la incertidumbre de los acontecimientos que nos tocan vivir, que nos han obligado como en la casa, en la otra casa, a romper los techos, porque nuestro piso se ha movido. Y en todo esto necesitamos, como Jesús también, encontrar y ser habitados por los espacios de calma. El sentir que cada una de nuestras vidas están en las manos justamente de este Dios, que en Jesús tiene poder para calmar las tempestades, para calmar las tormentas, y que nos invita también en nuestras propias vidas a los lugares de calma, a sostenernos en la fe, a sostenernos en la esperanza contra toda esperanza. Luego de la casa del mar, Jesús cuando llega a la otra orilla se encuentra con ese texto conocido del Gadareno, ¿no? Que estaba viviendo en una gruta, habitado por un espíritu inmundo por muchísimo tiempo, y ahí se produce un encuentro en el cual esta persona es liberada de todos aquellos espíritus que lo habitaban, y es lleno del Espíritu de Dios. Y es interesante que este personaje del Gadareno lo quiere seguir a Jesús, pero Jesús le dice que no lo siga, que vuelva a su casa, que vuelva con los suyos. Hay momentos en cada una de nuestras vidas, y esta es una invitación, a que necesitamos quedarnos en casa. Esta invitación parece contradictorio, que Jesús le pida a alguien que no lo siga y que vuelva a su casa a contar lo que el Dios de la vida ha hecho en ellos, ha hecho en él.
cuando en el mismo texto del capítulo 3, a partir del versículo 13, Jesús en el Evangelio que estamos siguiendo de Marcos, hace la elección de los 12 apóstoles. Y me voy a remitir al último versículo de esta perícopa, al versículo 19, que una vez que subió al monte Jesús y convocó a quienes iban a ser su grupo más cercano de discípulos, aún estando Judas Iscariote, el que lo entregó, juntos se fueron a la casa, aún con el que lo traicionó. Y esto marca la habitabilidad de los espacios de Jesús, espacios de inclusión, espacios aún de aquellos, como en el caso de Jesús, que ya sabía de aquel que lo iba a entregar. Nos vamos rápidamente al capítulo número 4, una de las parábolas más bellas, la parábola del sembrador. Es interesante que cuando Jesús comienza el relato de esta parábola, ubica al sembrador en un ámbito de una casa, aunque no la menciona, pero dice, el sembrador salió a sembrar. Entendemos que justamente desde el ámbito de una casa, desde el ámbito de una casa donde se piensa, desde el ámbito de una casa donde se crea, desde el ámbito de una casa en donde se trabajan estrategias, por decirlo de alguna forma, para compartir el Evangelio. ¿Cómo hacer para que la siembra sea buena? Una casa en donde la preparación de las semillas que van a ser sembradas van a dar frutos de abundancia. Rápidamente pasamos al capítulo número 5, a una casa de ternura. Jesús es convocado a ir a la casa de la hija, a la casa en el capítulo número 5, a partir del versículo número 21, es convocado a ir a la casa donde la hija de Jairo está enferma. Pero me voy a detener no en la casa de Jairo, sino me voy a detener un segundo en el encuentro, en ese andar de Jesús a la casa de la hija de Jairo. Un encuentro en la calle, un encuentro entre medio de la gente que lo presiona y que lo amontona, y esta mujer con 12 años de flujo de sangre, donde dice el texto que está cansada porque ha recorrido médico tras médico. Una expresión popular entre nosotros, entre nosotras, es quizás esto de que vivo en el médico. En el caso de esta mujer era real. No podemos dejar de pensar en los lugares habitados en este tiempo, en los hospitales, con todo el personal de salud asistiendo con ternura a quienes el hospital, los sanatorios, las clínicas se han transformado en sus casas en este tiempo. Y el toque de ternura de Jesús con su presencia, el tiempo de detener el tiempo para tomarse tiempo con cada una de nuestras vidas. Por eso la denominé la casa de la ternura, y uno se imagina esta casa en el medio de la calle, pero para la mujer con flujo de sangre, ese momento, nos lo cuenta Marcos, se transformó en su espacio de habitabilidad. Seguimos rápidamente y nos vamos al capítulo número 6, a partir del versículo número 30, en donde podría denominarse la casa a la intemperie. La multitud que lo ha seguido, que está agotada, que no puede volver a sus casas porque están lejos, no pueden volver a sus espacios de comodidad, de afecto,
porque están lejos. En esta casa a la intemperie, Jesús alimenta. Jesús da de comer Jesús da de comer a la multitud. Este paso a la intemperie que nos recuerda el Evangelio de Marcos, que en el plan de Dios todos tenemos un espacio y todos tenemos un lugar. Nuestras vidas muchas veces las sentimos justamente a la intemperie, aún teniendo las cuatro paredes, un techo, aún ustedes pudiendo ver el comedor de mi casa, pero la intemperie que nos significa las cosas que no podemos entender y no podemos controlar. Y en este contexto, el Dios que habita a nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Marcos, como en los otros, va a proveer de todo aquello que necesitemos para nuestra vida. Y seguimos viajando, y nos vamos al extranjero, a Marcos 7:24, donde Jesús llega a una casa en el extranjero, en una zona que no era su patria. Y este pedido de una mamá que le pide por la vida de su hija. Este texto siempre me conmueve mucho. Una de las cosas que siempre aprendemos cuando estudiamos teología, cuando leemos, es que Dios es inmutable, que Dios no cambia. Yo creo que sí, en algunos aspectos Dios cambia, que se deja permear por lo que acontece en cada una de nuestras vidas. Sí hay algo de Jesús y de Dios que no cambia, que es el amor, que es el amor por cada una de nuestras vidas, por toda la vida de su gente, por toda la vida de su pueblo, por toda la vida de su humanidad. Pero en este texto, en el contexto de la casa en el extranjero, y pensamos en las grandes corrientes migratorias y en aquellos que en este tiempo se sienten en el extranjero. Ya voy a ir terminando. Quedan muchísimas otras casas más, infinidad. La casa del perfume, quedan infinidad de casas, pero me voy al capítulo número 14, en los acontecimientos ya de la Semana Santa, donde luego de ser ungido, y hasta le pondría de nombre la casa del amigo, Jesús pide que alguien siga, alguien que tiene previsto, preparado para compartir lo que va a ser su última cena, su último gesto amoroso. Todo lo que hemos venido compartiendo del Evangelio de Marcos se materializa nosotros en el ambiente protestante, evangélico, acostumbramos a mencionar este lugar como el aposento alto, el lugar donde Jesús compartió su última cena. En esta casa, de alguien que no conocemos, pero que es el sustento de nuestra fe, adquiere significado todas las otras casas que fueron habitadas por Jesús. Porque todo aquello que hizo, todo lo que hizo, las búsquedas de espacios habitables para todas las personas que a Él se acercaron, cobran dimensión cuando Él mismo se ofrece como el alimento para cada una de nuestras vidas. Cuando decimos muchas veces, utilizamos la expresión muchas veces en los servicios de sepelio, ¿no? De el lugar de la última morada. Hay un cementerio en el sur de Chile, en la isla de Chiloé, que tuve la oportunidad de conocer, que me llamó mucho la atención,
En el cementerio uno puede identificar las casas del pueblo, porque cada tumba está hecha con una réplica de la casa en la que vivió quien está allí enterrado. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, que no tuvo casa cuando nació, que no conocemos qué espacio físico llamado casa, a nuestra forma de entender la casa, habitó, sí sabemos de su última morada, prestada por su amigo, por su seguidor, José de Arimatea. Pero esta última casa no pudo contener tanto amor y tanta entrega. Y nuevamente, esta última morada es desestructurada, por decirlo de alguna forma. La piedra es corrida porque la muerte no puede contener tanta luz. La muerte no puede contener la plenitud de la vida habitada en nuestro Señor Jesucristo. Y luego surgen los interrogantes. ¿Será cierto que resucitó? Y ahí tomo la última casa, Marcos 16, del 12 al 13. Una casa en el camino, con dos caminantes que después Lucas le va a agregar todos los detalles, pero que Marcos lo relata en 2 versículos, de esos 2 caminantes que también lo habían encontrado en el camino y habían hablado con él y daban testimonio de resurrección. Una casa en el camino, invariablemente en cada uno de nuestros andares, como personas individuales, como comunidad de fe, como humanidad, estamos en un continuo caminar, a veces incierto, algunas veces con mayor seguridad, en este tiempo que estamos transitando justamente con la incertidumbre, como aquello que va guiando nuestros pasos. Somos habitados en cada una de nuestras vidas por el Dios del camino, el que no se cansa de caminar y el que no se cansa de venir a nuestras vidas. Y en el medio de las dudas, y vuelvo a la imagen de Betty, en el medio de las dudas, cuando sentimos que no podemos ir a Jesús, podemos decir con certeza que el Evangelio de Marcos nos dice que Él sí puede venir a cada una de nuestras casas, a cada uno de nuestros espacios que habitamos, a cada una de nuestras vidas. Y se cumple esa buena noticia, esa parábola, ese paraguas que mencionaba al comienzo, cuando Marcos nos dice que Él nos va a contar la buena noticia de la que somos hoy testigos, testigas, desde cada uno de nuestros espacios, desde cada una de nuestras comunidades, y que el Evangelio de Marcos nos vuelve a recordar, a riesgo de ser reiterativa, que cuando nosotros no podemos ir a Jesús, Él sigue viniendo a cada una de nuestras casas. Y ahora me voy a permitir concluir este breve recorrido por la arquitectura del Evangelio de Marcos con una canción que fue grabada y que les muestra un poquito de la iglesia en la cual yo sirvo como pastora. Y voy a pedir si pueden compartir la pantalla, justamente tomando a estos 2 personajes del camino.
quédate con nosotros, no dejes que la noche nos sorprenda sin ti. Quédate con nosotros, Señor de la promesa. Tú mismo aseguraste amarnos hasta el fin. Por eso humildemente volvemos a pedirte, no dejes que la noche nos sorprenda sin ti. Y porque ya anochece, quédate con nosotros, no dejes que la noche nos sorprenda sin ti. Muchas gracias por haberme permitido compartir en su casa, desde la mía. Muchas gracias, Mariel. Muchas gracias por este recorrido por el Evangelio de Marcos, a partir de las casas que él habitó, y esa invitación a que abramos nuestras casas, nuestras vidas, para que él la habite, ¿no? Y también por compartirnos tu casa. Hermoso realmente, desde allí, desde las imágenes, de este encuentro que significa, ¿no? Muchas gracias por todo. Bien, entonces lo recibimos al padre David Rogani, que también nos va a compartir sus reflexiones acerca del Evangelio de Marcos. Bueno, ¿se escucha bien ahí? Sí, Bien, perfecto, bien. perfecto, sí, sí. Bien, bueno, porque tuve un defecto ahí del audio antes de comenzar. Bueno, si les parece, después de escuchar a Mariel, bueno, una de las ideas cuando se nos convocó para esto es ver los puntos en común que puede haber entre la exégesis, por decirlo, protestante, luterana, y la exégesis católica, y sobre todo con incidencia o desde lo bíblico. Los 2 o 3 autores que tomé justamente para expresar ahora para mostrar y compartir esta presentación, son algunos católicos y algunos protestantes. O sea, ahí yo creo que ya está el ecumenismo, ¿no? El ecumenismo está en que si yo voy a citar a Joaquín Jeremías, o voy a citar, por ejemplo, que es un pastor, un erudito, pero de primera línea de la Iglesia luterana. Y en el apunte que les voy a compartir ahora, la bibliografía lo toma él como uno de los grandes referentes, junto con León Dufour o con algún otro, por ejemplo, también junto con León Dufour, Joaquín Milka y también Jacques Schlosser o Gaetano Minet de Tilés, son católicos. Entonces, junto con alguien que es un erudito, en el caso de Joaquín Jeremías, y otros autores más, vemos que ya el ecumenismo está en el patrimonio común de la búsqueda de una mayor profundidad, excelencia exegética, que tiene como punto de partida un patrimonio que es la Sagrada Escritura, que fue común durante 15 siglos, más de 15 siglos, a la única confesión cristiana. Luego, obviamente,
las situaciones históricas, no voy a entrar en eso, hicieron que cada iglesia se constituyera en una denominación propia, pero mientras tanto, el patrimonio común, que es la Sagrada Escritura, es objeto de búsqueda, de investigación, de amor a la verdad, y por eso ya ahí está. Y otro datito, a lo mejor, cuando Jorge me puso en contacto con Mariel, quiero decir que, bueno, Mariel me compartió y me dijo, quiero pasar una canción, me pasó Mariel, ahí la pastora, que ahora sí puede tomar mates y yo tuve que dejar de tomar mates, entonces la pastora me pasó la canción y yo cuando la vi dije, uy, Osvaldo también seguramente te acordarás, creo que Monseñor también, en su seminario, pero ¿cuántas veces he cantado esta canción en el seminario? Entonces uno dice, ahí está, o sea, una canción que hace gente de la comunidad metodista de La Boca, y que la vive cantando en sus asambleas, en sus reuniones litúrgicas, seguramente me animó en todo mi seminario. Lo que pasa es que vieron cómo es, a veces en el seminario la riqueza litúrgica es mucho más grande, después uno va a las parroquias y se encuentra con una riqueza a lo mejor no tan grande, y bueno, y cantamos lo que podemos. Pero bueno, esa canción en el seminario me animó muchísimo. Bueno, vamos a la presentación, voy a ahora compartir pantalla y voy a subir el PowerPoint para que ustedes lo puedan seguir. Bueno, cualquier cosa me van diciendo, si no se ve, ahí se ve bien, ¿no? ¿Se visualiza bien? ¿Sí? Sí. Bien. Muy bien. Bueno, este era el titulito que me pidió Jorge y que también fue consensuado con la comisión para el día de hoy. Entonces, conociendo a Jesús en el Evangelio de Marcos. Primero, el Evangelio de Marcos es una producción literaria, o sea, es una obra literaria, pero toda producción literaria, ya lo sabemos, se realiza, se hace, es un acto de producción que se hace bajo ciertas circunstancias temporales, espaciales y culturales. O sea, detrás del Evangelio, como detrás de cada obra literaria, hay un tiempo, un espacio, una cultura, es lo que conforma el contexto. Entonces, yo primero quería hacer una breve introducción respecto de a quién está destinado el Evangelio, ¿no? Bueno, está destinado a una comunidad no judía. ¿Por qué? Sabemos que por la crítica interna, sabemos que la comunidad a la cual Marcos le destina el Evangelio son cristianos que no vienen del judaísmo. En aquel entonces, ya lo recordarán, había dos grandes fuentes para ser cristiano, o los que venían del judaísmo o los que venían del paganismo. Entonces, por ejemplo, se sabe que el Evangelio de Marcos, muy probablemente, esto es bastante unánime, está dedicado, destinado a una comunidad cristiana que viene de la gentilidad, del paganismo. Por ejemplo, hay vocablos, hay muchos índices, yo digo solamente 2 o 3, ¿no? En Marcos tiene que explicar lo que significan las palabras arameas o hebreas. Por ejemplo, cuando en la casa de Jairo resucita a la niña y pone en boca de Jesús, Talitá cum, tiene que decir, es decir, niña, yo te lo ordeno, levántate, niña, levántate. Si Marcos le estuviera escribiendo una comunidad judía, no tiene por qué explicarle eso porque es el idioma que habla. Entonces, evidentemente, la comunidad a la cual le destina su evangelio no es judía. Por ejemplo, en el capítulo 7, en la discusión de las tradiciones, cuando Jesús entra en conflicto con los escribas y los fariseos, les reprocha que ellos la ofrenda, el dinero con que podrían ayudar a su padre, lo destinan al templo, declarándolo corbán, es decir, ofrenda sagrada. Para un judío, corbán, un judío piadoso, el término corbán estaba ampliamente conocido y aceptado. Entonces, es una comunidad no judía, venía de la gentilidad, y por lo tanto se cree que no viven en Palestina. La hipótesis es la asociación a los romanos por varias cosas. La presencia de los romanos en el Evangelio de Marcos es mucho más fuerte que en otros evangelios. Bueno, el hecho más fuerte es el de, si se quiere, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Las obras, la cultura, algunas palabras. Por ejemplo, hay una palabra, especulator. El guardia que trae la cabeza de Juan el Bautista en el martirio de Juan el Bautista es un especulator. Y especulator era justamente un término de la milicia romana que aparece únicamente en el Evangelio de Marcos, junto con aquel otro dato, para mí el más sublime, ¿no? 15:39, cuando el centurión al pie de la cruz reconoce que este que acaba de morir es verdaderamente el Hijo de Dios. Allí
vemos que un centurión romano, ¿no? O sea, el único que termina reconociendo que Jesús es el Hijo de Dios es un centurión romano, muy sugestiva la imagen, por lo cual se cree que es una comunidad de cristianos que viven en Roma, la asociación con Pedro, de Marcos con Pedro, que aparece en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5 también, es un dato que la tradición hizo que asociaran la figura de Marcos a Pedro, pero todo es objeto de hipótesis, no hay del todo nada firme en esto, es una probabilidad, en algún caso demasiado firme y en otros no tanto. Pero bueno, es una comunidad de cristianos no judíos, eso seguro. Las circunstancias, ahí tenemos, ¿no? Voy a partir de ahora, sí, esto lo paso un poco más rápido. Yo le puse crisis, o sea, problemas. ¿Cuáles fueron los problemas que rodeaban a esta producción literaria? ¿Cuál fue el contexto? El primero, uno que tiene que ver quizás con la comunidad, con la situación de ese entonces. En el año 64 Roma se incendia, Nerón era el emperador, culpan a los cristianos y había un gran peligro. ¿Cuál? El de morir, obviamente. Al culpar a los cristianos se inicia y se desata la primera persecución a los cristianos, la primera por parte del imperio. Entonces, muchos cristianos están, si se afirma que es una comunidad en Roma, se están preguntando, dicen los autores, ¿no? ¿Por qué si Jesús vino a inaugurar el reino de Dios, que es concebido como una intervención de Dios en la historia, por qué Jesús nos salva? Entonces lo que está en crisis es realmente el Señor. Es el Señor resucitado. Si es el Señor resucitado, ¿por qué nos salva? ¿Por qué si Él ha vencido, nos salva? Entonces, el texto de Marcos estaría tratando de responder a eso. Por eso es un texto muy firme en este punto. Hay toda una catequesis a los discípulos y hay todo un catecumenado para los discípulos de Jesús a lo largo del Evangelio, que no es el tema de la charla de hoy, pero que sí también aparece como uno de los grandes temas del Evangelio de Marcos. El tema de los discípulos y del seguimiento. El segundo punto es un rechazo que Jesús experimenta en el Evangelio y que el lector, venido de la gentilidad, obviamente el lector es un lector judío, un lector pagano, no judío, es un lector romano, que no entiende cómo puede ser que el propio pueblo rechazara a Jesús. ¿Por qué rechaza a Jesús su propio pueblo si Jesús fue tan extraordinario? ¿Por qué lo resistió? Y también se puede preguntar por qué aceptarlo. Entonces, el texto de Marcos está de alguna manera respondiendo a esa pregunta, ¿no? ¿Por qué aceptarlo? Porque es el Señor, porque es el Señor trascendente, porque es el Señor resucitado. Y por último, hay una gran inclinación de Marcos por mostrar a Jesús de manera histórica, como un personaje histórico, realmente histórico. El gran peligro del cristianismo en ese momento que afrontaba el cristianismo, por lo menos intelectualmente, en el orden civil o político era la persecución romana que se levantaba de cuando en cuando, según el emperador de turno, contra la iglesia naciente. Pero otro peligro era, en el orden intelectual, el del gnosticismo, que ya lo sabemos que es un conjunto de ideas heréticas, es un conjunto de afirmaciones por las cuales, mediante gnóstico significa por el conocimiento, un conocimiento de un Dios oculto, la persona se salvaba y alcanzaba la verdad y la salvación. Pero ese conocimiento era revelado solamente a algunos y era toda una mezcla de muchísimas cosas, fue muy combatido por los padres de la iglesia, el gnosticismo, y bueno, y acá hay una preocupación entonces de Marcos. ¿Quién fue Jesús? ¿No? Y esto es lo que trata de responder a lo largo de todo su evangelio. ¿Quién fue Jesús? Por eso el problema gnóstico sería el tercer problema, la tercera crisis que dio pie a la producción de la obra de Marcos. ¿Qué va a hacer Marcos? Va a crear una catequesis. Marcos es un catequista por medio de tradiciones históricas sobre Jesús y va a tratar de ordenar las tradiciones históricas. Fíjense lo que hay allí abajo, si lo están siguiendo, ¿no? Marcos ordena el ministerio histórico de Jesús y hace de la geografía algo teológico. Es una geografía con un trasfondo teológico. La Galilea, el bautismo primero, toda la actividad de Jesús en Galilea es la primera parte del Evangelio, y la segunda parte del Evangelio de Marcos es su viaje a Jerusalén, su subida a Jerusalén, Judea y Jerusalén. Y entonces el discípulo tiene que hacer este viaje,
El que lea Marcos tiene que hacer este viaje. Conocer a Jesús en Galilea, asombrarse con él en Galilea, adentrarse en su misterio y viajar con él, subir con él hacia Jerusalén y caminar hacia Judea. Por eso todo es una catequesis, todo es una narración de acuerdo con estos puntos de estas tradiciones que son históricas y que Marcos va tomando y va reuniendo en su material para que el lector pueda hacer un verdadero seguimiento de Jesús. Por eso Marcos, algunos dicen, no, Marcos es un compilador. Se habla del proto-Marcos, de la tradición marcana, los autores hablan de todo esto, que Marcos leyó un texto previo, que fue compilando, y con eso, por ejemplo, estarían desacreditando un poco su capacidad de autoría. Y no, Marcos es un verdadero autor también, porque en la manera de componer su evangelio, en su estructura literaria, en la elección del material de las comunidades de aquel entonces, no solo va compilando, sino que va ordenando según criterios muy claros, y es un verdadero autor. Entonces, cuando alguien ordena con criterios claros, se puede decir que de alguna manera le va dejando su impronta, su sello, y se va convirtiendo en autor. También es un narrador, es un estilo muy simple el de Marcos, el más simple de los 4 evangelios, quizás un estilo muy simple, es un catequista y es un historiador y un teólogo. Todo esto es Marcos, ¿no? La verdad que a mí, por ejemplo, esto acá, cuando tuve que preparar todo este material, también me hizo profundizar en la figura de Marcos, que quizás como es el evangelio más cortito, el primero, esto siempre termina siendo la cenicienta de los evangelios, ¿no? Y realmente después de esto pude ver cuán grande es su figura y su tarea. La estructura literaria, bueno, recién lo dije, Jesús se manifiesta en Galilea, en la primera parte, del 1 al 8, es el reino que se va manifestando, que irrumpe, pero acá en toda esta primera parte hay una nota, ¿no? Por eso dice misterio del Mesías. En toda esta primera parte no se utiliza el término Mesías, y Jesús se esconde constantemente. Aparece ya aquí esbozado, después lo voy a desarrollar un poquito más, el tema del secreto mesiánico. Por eso ahí dice Jesús es un Mesías secreto, se va mostrando, pero es secreto, y a la vez, de alguna manera, aquí lo que juega en esta primera parte es que Marcos ya quiere ir mostrando su identidad, pero a modo de pregunta, y es de alguna manera un Jesús terreno, digamos. ¿Por qué? Porque después en la segunda parte vemos a Jesús crucificado, resucitado o trascendente, ¿no? Como lo dice ahí la diapositiva. Bueno, entonces la segunda parte, Jesús viaja a Jerusalén, es el reino que se humilla, porque Jesús va a abrazar la pasión, la muerte, habla del Hijo del Hombre que será entregado, que será rechazado, es el reino que se humilla, pero que luego alcanza su plenitud con la venida del Hijo del Hombre que es anunciada y con la resurrección sobre todo. Bueno, comienza el título del Evangelio. A partir de acá ya, entonces, yo voy a ir a partir de ahora mostrando 3 títulos para que esto quede bien claro en la exposición de las diapositivas que siguen, ¿no? 3 títulos voy a desarrollar en esta ponencia. Los 2 primeros están tomados del versículo 1, capítulo 1 de Marcos, y el otro, obviamente, del resto del Evangelio. ¿Cuáles son los 2 primeros títulos que aparecen en el capítulo 1, versículo 1, apenas arranca el Evangelio? Los 2 títulos son Mesías e Hijo de Dios. Fíjense cómo se traduce el primer versículo del Evangelio de Marcos. Principio o comienzo del Evangelio, o de la buena nueva, de la buena noticia, de Jesús. Mesías, Hijo de Dios. Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Notar, por ejemplo, la diferencia con el capítulo 1, versículo 1 de Mateo, ¿no? Que libro de la genealogía pone Mateo. No, o sea, fíjense, por ejemplo, en Marcos 1, ¿no? Esa palabra tan fuerte, argé, que remite al Génesis, que remite al comienzo, que remite al principio bíblico, ¿no? Marcos es como que arranca por todos. Por eso también, ¿no? El tema del león, el león rugiente, este león que ruge, con que es simbolizado el evangelista, porque empieza con la predicación del Bautista y con Jesús, que anuncia la buena noticia, el reino está cerca, conviértanse, arranca con todo Marcos, ¿no? Por decirlo así, de alguna manera. Entonces, Jesús, Mesías, Hijo de Dios. En la primera parte, Mesías no aparece, aparece recién en el capítulo 8, con la confesión de fe de Pedro, que es el texto bisagra de las 2 partes del Evangelio. Cuando Jesús pregunta quién dicen que soy, Pedro dice, tú eres el Cristo, el Mesías,
ese pasaje divide en dos, separa en dos el Evangelio de Marcos. Pero vuelvo acá, ¿no? La diferencia con Mateo, que Mateo escribe un libro, Marcos parece ser alguien que da una buena noticia, que no es de él, es la buena noticia de Jesús, no es la buena noticia de Marcos, es la buena noticia de Jesús. Marcos quiere presentar a Jesús, apenas arranca el Evangelio, y los dos títulos son Mesías e Hijo de Dios. Entonces, ahí está, el título de Marcos es un título con títulos. Christou, Huiú, Seú, ¿no? Mesías, Hijo de Dios. Queda fuera de duda que quiere presentar a Jesús, él es la buena noticia, y este título que no aparece, el tercer título que no aparece en el comienzo del Evangelio es Hijo de Hombre o Hijo del Hombre. Entonces, ahí tenemos, para que visualicen y lo graben, el respecto de lo que sigue. Primer título, Mesías. Segundo título, Hijo de Dios. Tercer título, Hijo de Hombre. A partir de estos tres títulos, Marcos nos hace conocer a Jesús. A partir de estos tres títulos, Marcos nos hace conocer a Jesús. Por eso voy a seguir desde aquí. Mesías, el término, entonces el primer título, Mesías, es el más largo de mi exposición, ¿no? Bueno, tiene un interés muy particular el término Mesías. Fíjense que aparece 54 veces en los 4 evangelios, o sea, es un título que aparece en todos lados, en los 4, es un título muy, pero muy importante para referirse a Cristo, Mesías, y ahí viene Cristo, por eso le decimos Cristo, Jesús, Cristo, a tal punto que Cristo es equivalente a Jesús, y cuando llamamos a Jesús, también lo llamamos Cristo. O sea, es tan importante el título que termina siendo el nombre con que nos dirigimos a Jesús, porque si yo digo otro título, no sé, Hijo de Hombre, ¿quién de nosotros se dirige a Jesús llamándolo Hijo de Hombre? Pero nos dirigimos a él llamándolo Jesús, que obviamente es el nombre principal, o también llamándolo Cristo, o uniendo las dos, ¿no? Jesucristo, que es el otro nombre que también, que incluso a veces algunas traducciones, ¿no? En Marcos 1.1, algunas versiones traducen Jesucristo, otras prefieren separar Jesús, Cristo, Hijo de Dios. Entonces, es el título más importante. En Marcos 1 aparece y solamente reaparece, lo tiene en 8.29, en la confesión de Pedro, ¿no? Él les preguntaba, y ustedes quién dicen que soy yo, Pedro contesta, tú eres el Cristo. Notar la versión de Marcos, tú eres el Mesías. No agrega, como dice ahí la diapositiva, en la confesión de Pedro, en Mateo, el texto paralelo en Mateo, tú eres el Mesías, dice Pedro, el Hijo de Dios, el viviente. Huios, tu Seú, tu Sontos. En Mateo, el término Mesías aparece 6 veces antes de la confesión de Pedro. En Lucas 4 veces antes de la profesión de fe de Pedro. Los 3 sinópticos relatan esa confesión de Pedro en Cesarea, la profesión de fe, la confesión de fe de Pedro. Pero en Marcos nunca aparece antes. Este es un dato muy relevante porque en la primera parte Marcos revela y esconde. Jesús revela y esconde, pero es más lo que se esconde que lo que se revela, ¿no? Entonces, vemos que Jesús, que es un Mesías muy secreto, es un tema muy propio de Marcos. Ahí puse al modo de los jóvenes, ¿no? Esto es muy Marcos, dicen los jóvenes. Es muy Marcos, este secreto mesiánico. Pero la dificultad es por qué Jesús se quiere ocultar su identidad. Por ejemplo, en Mateo y Lucas también aparece, pero mucho más notablemente en la redacción de Marcos, mucho más. Por ejemplo, pronombre indefinido, a nadie, medeni en griego, no se lo digan a nadie, no lo cuenten a nadie, no se lo digan a nadie, les prohibió que se lo dijeran a alguien, les dijo terminantemente que lo dijeran a nadie. Ese pronombre indefinido aparece constantemente. Bueno, esta diapositiva la voy a pasar. Vemos que también en Mateo hay ejemplo, en Lucas, que Jesús ordena, pide. Un ejemplo, por ejemplo, en la transfiguración, cuando también en Mateo cuenta la transfiguración, dice, no hablen a nadie de esta visión, ¿no? En Mateo, Lucas, también a los demonios, igual que Marcos, igual que Mateo, Jesús los hacía callar, les ordenaba terminantemente que no dijeran que él era Cristo. Por ejemplo, hay una cita de Lucas, en el capítulo 4, que dice claramente, ¿no? Que salían muchos demonios cuando Jesús realizaba los exorcismos, gritándole, tú eres el Hijo de Dios. Y bueno, y cuando salían esos demonios, dice el texto, ¿no? Jesús los reprendía, no les permitía hablar, porque sabían que él era el Cristo, sabían que él era el Mesías, ¿no? O sea, aparece esto
del secreto mesiánico en los otros evangelistas, pero mucho más en Marcos. El estudio de un exégeta, Grede, ahí lo tienen en el nombre, fue el que dio origen a este término, el secreto mesiánico. Es la tesis original de un exégeta que, bueno, encontró también dificultades. ¿Por qué Marcos le dio un relieve particular? Por ejemplo, hay detalles de lo que escribe Marcos que Mateo y Lucas suprimen, o que Mateo y Lucas suavizan, esos dos verbos, ¿no? Mateo y Lucas a veces suavizan este secreto. Esta diapositiva, bueno, la voy a pasar. Es propio de Marcos esto, ¿no? En la primera parte, sobre todo en la primera parte. Acá tenemos citas de la segunda parte a partir del 8:29, esas dos que quedan, 9:6, 16:8, son de la segunda parte del Evangelio. Pero fíjense en la primera parte, la cantidad de citas que puse, donde se ve que Jesús produce un asombro, que su enseñanza es nueva, que todos se quedan pasmados y que se preguntan, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es este? No es este, que dudan, es el hijo del carpintero, todos se quedan, tenían miedo. Cuando calma la tempestad, en el capítulo 4 se preguntan, ¿quién es este que hasta los vientos, los mares le obedecen? ¿Quién es? ¿De dónde le viene esta sabiduría? Hay todo un juego en Marcos, un juego redaccional, que es esto, ¿no? Antes de darte la respuesta, quiero suscitarte la admiración, quiero suscitarte que te hagas la pregunta. Bueno, entonces, a raíz de esto, también vemos que justamente con ese recurso redaccional, Marcos muestra a Jesús que tiene un interés muy grande en que su identidad no se revele. Manda a callar, a todo esto, fíjense, manda a callar el verbo el verbo griego con el que manda a callar Jesús es el mismo verbo que implica una firmeza muy grande. Por ejemplo, es el verbo con el cual Jesús ordena a los demonios salir. Es el verbo con el cual Jesús ordena a la tempestad calmarse. Es un verbo que implica una gran energía, que es terminante, que es muy firme. Bien, ahí está uno de los verbos, el otro también, no lo puse, pero revelan esta firmeza: conminar, reprimir fuertemente, mandar enérgicamente, no dejar hablar terminantemente, ¿no? A los demonios, vemos acá la primera, entonces aquí hay tres destinatarios en que Jesús manda a callar: a los demonios, a los enfermos curados, que les pide que no digan nada a nadie. Ahí tenemos tres pasajes: un leproso, la hija de Jairo, el sordomudo de la Decápolis. Jesús pide que no digan nada. Y también a los mismos discípulos. Les mandó enérgicamente, por ejemplo, después de la confesión de Pedro, cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, que no dijeran nada a nadie. Y lo mismo en la transfiguración, o sea, es un triple grupo de personas. A los demonios, o tres grupos de personalidades de los demonios, a los enfermos y a los discípulos. Vamos a las explicaciones. Bueno, un primer intento de explicación es que todo es secreto mesiánico en el Evangelio de Marcos. No, también hay revelación. Manda a callar y manda a decir. O sea, hay una ingenuidad y a veces cierta incoherencia en Marcos. Por ejemplo, en Marcos 5, al endemoniado de Gerasa, que está curado, le dice, vete a tu casa y cuéntales. Pero renglone más abajo, a la hija de Jairo, a los padres le dice, no le digan a nadie. O sea, vemos dos milagros, dos curaciones, el primero un exorcismo en Marcos 5, el segundo la resurrección o la reviviscencia de la hija de Lázaro, y les dice a uno que hable y al otro que no hable, a que no diga nada. La fama de Jesús, así todo se difunde. Y bueno, viene acá lo que nos dice León Dufour, que a partir de Marcos 8 ya no hay tanto secreto. Fíjense lo que dice la frase, ¿no? La frase de León Dufour allí dice que hay un secreto mantenido por Jesús, pero el velo de ese secreto se alza antes del final de la vida pública, o sea, en la segunda parte del Evangelio. Después del primer anuncio de la pasión, va a cesar este secreto mesiánico. Jesús, ¿por qué una explicación? Porque no quería, una explicación es la cristológica. Jesús no quiere despertar falsas expectativas en su pueblo, por eso no se va a mostrar como el Mesías, no se quiere identificar como el Mesías, porque sabe que es el Mesías sufriente, porque sabe que es el Mesías siervo de Dios que va a abrazar la cruz. En los anuncios de la pasión, él adelanta ese significado. Fíjense, este Mesías de tono político real aparece, por ejemplo, en la confesión de los sumos sacerdotes y escribas al pie de la cruz. Cuando se burlan de Jesús, los sumos sacerdotes, los escribas,
dicen que se baje de la cruz, ya que es el Cristo, el Rey de Israel, o Christos o Basileus Israel, ¿no? Entonces, ahí está, esa connotación que a veces tenía todo el pueblo de Jesús de un Mesías de corte político, real, apocalíptico. Bueno, todas las tradiciones se funden en una amalgama que no era la que Jesús quería a lo mejor asumir o iba a asumir. Y segundo, Marcos también quiere a lo mejor corregir una cristología en su comunidad, una que había llegado a extenderse demasiado, que era la teología de la gloria. Y Marcos quiere que abracen o que se convenzan de la teología de la cruz, y quiere corregir esa teología porque es una teología fruto de cierta ceguera e incomprensión respecto de la figura de Jesús, en la que caben todos los que nos llamamos discípulos y los destinatarios de su comunidad. Viene después entonces Jesús, la buena noticia es que Marcos va haciendo una revelación progresiva, quiere llevar a su lector a la fe. Y por último entonces pasamos a los otros dos títulos, Hijo de Dios, Hijo de Hombre. Acá sigo otro exégeta católico, Snackenburg, que dice, es fácil advertir que son decisivos para Marcos. Se resume en estos dos títulos todo lo que Marcos quiere decir de Jesús, Hijo de Dios, Hijo de Hombre. Segundo título, terminamos allí el título de Mesías. El segundo título es Hijo de Dios. Aparece en el comienzo del Evangelio, ya lo vimos, en el medio y al final, con lo cual tiene una ubicación sumamente estratégica y de gran importancia. Y el término también se encuentra en el Antiguo Testamento. Hay todo, ahora no lo vamos a ver, pero bueno, un estudio respecto de dónde viene este Hijo de Dios, que es un término exclusivo del cristianismo, ¿no? Por lo menos, si bien en la literatura griega de entonces, o helénica, había algo de esto, pero así como lo entiende el Evangelio o el Nuevo Testamento de Jesús, es puramente exclusivo del cristianismo. Y hay tres textos claves, dejo los dos primero para ir a un texto en el cual Jesús, porque hay por lo menos dos o tres ámbitos en los cuales podemos ver a Jesús como Hijo de Dios. Primero, en las palabras de Jesús. En la oración de Getsemaní le dice a Dios, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Que se aparta de mí este cáliz, pero esta copa, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Abba es una expresión llena de ternura, ¿no? De confianza. De hecho, Abba aparece solamente en Gálatas 4 y Romanos 8. Son solamente 3 pasajes en todo el Nuevo Testamento. Es una palabra aramea. En Gálatas 4 y en Romanos 8 está asociado al Espíritu que viene a nosotros para decir a Dios, Abba, Padre, por el cual ya no somos ni extraños, ni esclavos, ni extranjeros, sino hijos, ¿no? Era el lenguaje del bebé, Abba, 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 así, podemos decir así, era el lenguaje con el que el bebé se refería al padre, bien familiar, y también el de los hijos adultos cuando querían dirigirse a su padre. O sea, en definitiva, es un término muy cercano, muy familiar, muy cotidiano, y puesto en boca de Jesús, aparece como una invocación exclusiva, un término exclusivo de Jesús para referirse a su Padre. Y de ahí podemos entonces entender que Jesús habló con Dios como un niño habla con su Padre, lleno de confianza, y tenemos la cita de Jeremías, el pastor protestante, lleno de confianza y seguro, respetuoso y dispuesto a la obediencia, y también de una gran inmediatez y cercanía, en el plano de una inmediatez, me gustó esa palabra, ¿no? La inmediatez y la cercanía. Sí aparece algo aquí que es dispuesto a la obediencia, como dice Jeremías, ¿no? Ese puntito ahí en la primera cita, dispuesto a la obediencia, vamos a ver que después va a tener una gran importancia. Jesús como Hijo del Padre aparece también en una parábola, cuando el Padre, en la parábola de los viñadores de homicida, el dueño de la viña, dice, bueno, enviaré a mi hijo amado, a quien respetarán, pensando, respetarán a mi hijo. Ahí está el término, ¿no? Huion agapetón, el hijo amado. El hijo amado no expresa una función, porque en definitiva la función es la misma. ¿Cuál? Ir a buscar los frutos a la viña. ¿Qué expresa este hijo amado? Una relación personal con el dueño, o sea, la relación, ahí se hace hincapié en la relación con el dueño, con su padre. Bueno, después vienen dos grandes pasajes en los cuales el Padre reconoce a Jesús como su hijo, el bautismo y la transfiguración, ¿no? Ahí tenemos la transfiguración y el bautismo en Marcos 1, y la transfiguración en Marcos 9. En Juan 1
toda la teofanía. Marcos, por ejemplo, muestra que solamente Jesús ve los cielos que se abren, solamente Jesús ve el Espíritu que desciende sobre él. Esto cuadra más con su tema del secreto mesiánico, ¿no? ¿Y qué revela? Una relación estable que une a Jesús como hijo amado con su Padre. Esa relación es, por ejemplo, el hijo amado es un tipo bíblico que remite en la tradición bíblica desde Isaac en adelante, ¿no? El hijo único, es el hijo amado. El hijo amado, de alguna manera, está allí como ese trasfondo, una filiación sumamente particular. Por eso vemos cómo cuando el centurión se refiere, el centurión romano en 1539, a esta filiación, va a reconocer a Jesús como hijo de Dios en la cruz. ¿Por qué? Porque es el hijo amado que se pone en relación directa con el sacrificio. Por eso Isaac, ¿no? En relación directa con el sacrificio. Y transfiguración, en la transfiguración, también la afirmación de la voz celestial igual tiene un carácter que revela la identidad. Un hijo, es el Hijo de Dios, que también es el Hijo del Hombre, que va a ser trascendente. Y por otro lado, por último, Jesús es llamado Hijo de Dios por el evangelista, por los demonios y por el centurión, ¿no? Por otros personajes en el Evangelio es llamado Hijo de Dios. Esta última, la del centurión, es como una toma de posición en el proceso sobre la identidad de Jesús. O sea, ¿por qué? Porque está allí un verbo, mejor dicho, un adverbio, alesos, verdaderamente, la primera palabra, este hombre era hijo de Dios, verdaderamente, ese adverbio, ¿no? Verdaderamente tiene un gran peso. Es como una toma de posición respecto a la frase conclusiva y última sobre la identidad de Jesús. Notar que lo pone en boca de un romano, Marcos, ¿no? Por último, entonces, la conclusión de todo esto es que Jesús es llamado Hijo de Dios. Primero, notar que lo llama el Padre, ¿no? El Padre lo llama Hijo de Dios, aparece como una misión, es el Hijo el que obedece al Padre. Jesús es el Hijo que obedece al Padre, es el Hijo en cuanto a la relación, pero siempre este ser Hijo está asociado a una misión. Por eso Jesús viene confesado como Hijo de Dios cuando cumple la misión. ¿Por qué? Al final del Evangelio, cuando muere, es confesado como Hijo de Dios por el centurión. ¿Por qué? Cuando termina de cumplir la misión. Porque cuando termina de obedecer al Padre, cuando está en la cruz, cuando cumplió lo que el Padre le encomendó. Eso, la verdad, a mí me gustó personalmente muchísimo ese dato. Notar que en la tradición hebrea, en la mentalidad hebrea, el acento está puesto en lo funcional. No tanto en la reflexión teológica posterior, ¿no? Esto de el Hijo que es de la sustancia del Padre, la ontología. No, en la Biblia importa la relación, lo funcional, no tanto la sustancia. O si importa la sustancia es en función de la relación. Bueno, y acá entonces, en el texto de la parábola de los homicidas, de los viñadores homicidas, nos delimita que el Hijo amado no se refiere solo a una función, sino a una relación personal con Dios que fundamenta. O sea, esta relación tan personal con Dios es la que fundamenta la misión. Envía a su Hijo, lo envía en una misión, pero por la relación que tiene con el Hijo, porque es su Hijo. Lo primero es la relación. La divinidad de Jesús está sugerida en varios lugares, pero no es, esta es una cita de un autor, de un exégeta italiano, que fue abad de un monasterio. Dice Minet de Tilés que la divinidad no es la tesis fundamental, que el Evangelio no quiere, el Evangelio de Marcos, demostrar que Jesús es el Hijo de Dios en sentido ontológico, metafísico, sino que siendo Hijo de Dios, que participaba a la derecha de Dios, eligió abrazar el sufrimiento y la muerte para cumplir con el plan de la salvación. Y aquí terminamos con el segundo título, que es el título de Hijo. Por último, el último título es Hijo de Hombre. Es una designación muy frecuente en el Evangelio, muy preferida por Marcos. El detalle es que siempre la utiliza Jesús para referirse a sí mismo. Hay tradición en el Antiguo Testamento, en la profecía de Ezequiel y de Daniel, donde Marcos seguramente bebió en esas tradiciones para presentar a Jesús como Hijo de Hombre, sobre todo Daniel 7. Y esta es la última diapositiva, ahí termino. Ya dejo aquí así, y perdonen si me extendí, pero esto es lo último. Hay 3 clases de textos que muestran a Jesús
como Hijo del Hombre. Primero los de una grandeza escatológica, el Hijo del Hombre es el que vuelve, rodeado de sus ángeles, el Hijo del Hombre es el que vuelve en su gloria, el Hijo del Hombre es el que será revestido de poder, el Hijo del Hombre es el que confiesa frente al sumo sacerdote, cuando le pregunta es el Mesías, el Hijo de Dios bendito. Jesús le dice en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, 62, tú lo dices y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo. También el otro grupo de texto es el que indica el poder y la autoridad de Jesús, por ejemplo, cuando expulsa a los demonios en su ministerio público, pero el preferido por Marcos, el término Hijo de Hombre preferido por Marcos es el que lo asocia a la muerte y la resurrección, ¿no? El Hijo del Hombre es el entregado, el Hijo del Hombre es el que va a la cruz, el Hijo del Hombre es el que será rechazado, el Hijo del Hombre es el que va a la muerte. 9 veces está asociado a su pasión y a su resurrección, y este es el título que muestra también la teología de Marcos. ¿Cuál es la teología de Marcos? Que el poder se manifiesta en la divinidad, ¿no? Que el Mesías escondido y que no tiene un poder político es el que muestra, en definitiva, la condición de su divinidad y de Dios. Pone el acento en este Hijo de Hombre. Entonces, en esta teología, la promesa de la resurrección y la gloria del Hijo del Hombre están de alguna manera íncitas, y de este modo se vincula también la presentación de Jesús como el Hijo del Hombre, como juez escatológico. Bueno, dejo de compartir la pantalla, y aquí termina entonces un poco mi exposición, si la pudieron seguir y ver. Estos son, quizás a modo de resumen, Marcos no quiere presentar a Jesús como Mesías, como Hijo de Dios, como Hijo de Hombre. Cada uno de los títulos tiene un gran desarrollo, una gran riqueza, pero lo propio de Marcos es una teología de la divinidad del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre, del Mesías, pero que se va a revestir de su trascendencia, tanto sea como juez escatológico o como el resucitado de la mañana de la resurrección que vence a la muerte. Es un poco esto lo que aparece sobre Jesús en el Evangelio de Marcos. Bueno, creo que podemos finalizar con una muy breve oración, pero muy sentida desde nuestro corazón. Decirle al Señor: Señor, quédate con nosotros. Quédate en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestros corazones. Jesús, Hijo de Dios, venía a traernos la buena noticia. Quédate, Señor, con nosotros. Bueno, les agradecemos a la pastora Mariel, al padre David, por compartir este encuentro con esta presentación, con sus aportes. Queremos agradecerle a Monseñor Eduardo, que nos acompañó, siempre nos apoya y estaba promocionando este encuentro siempre entre las diversas denominaciones, y a todos los participantes, a quienes se unieron, tanto desde el Zoom como desde el canal de YouTube, de diversas localidades de la arquidiócesis, Figuera, Rosario, Arroyo Seco, distintas localidades. De distintas provincias también tenemos en el canal de YouTube, Catamarca, Buenos Aires, Entre Ríos, también tenemos gente en el Zoom, de Córdoba y bueno, de otros lugares, de Buenos Aires. También queremos invitarlos para continuar con estos encuentros, encontrándonos con Jesús en los diversos evangelios. En esta oportunidad fue Marcos, y tenemos para la próxima un encuentro sobre el Evangelio de Lucas. Así que bueno, los dejamos con esta invitación para la próxima. Bien. No sé, Monseñor, si quiere decir algo, si no... Agradecerles a todos los dos expositores, a Mariel. Ha sido un gusto poder escuchar esa hermosa reflexión y esa lectura tan espiritual del Evangelio de Marcos, ¿no? Y bueno, a David toda esta profundidad del desarrollo del Evangelio de Marcos, con toda la exégesis, ¿no? Así que bueno, la verdad que se han complementado muy bien, como que desde dos puntos de vista, abordando el mismo Evangelio. Y bueno, invitarme a que sigamos
sigamos profundizando, porque el Señor es inagotable, ¿eh? Así que siempre el Evangelio, como decía el padre Leborati, que es nuestro profesor, decía, siempre tiene una reserva de significado, siempre, siempre guarda algo, un ulterior significado que estamos llamados a descubrir, y así vivir esta fascinante aventura de la vida cristiana. Bueno, muchas bendiciones y hasta la próxima, si Dios quiere. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Por habitar esta casa. Y bueno, y Mariel, Rosario es tu casa. Y ahora, Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, Padre David, a todos. Gracias. Gracias, agradecemos también Bueno, a la región chao, litoral chao. que nos facilitó también para transmitir y unirnos. Gracias. Gracias. Un gusto enorme. Un gusto. Gracias.